Y bien he hecho este ejemplo para que nosotros entendamos cómo funciona. También les voy a dejar, antes que eso, como ya lo expliqué de alguna manera, si ustedes tienen dudas, existe aquí esta pantallita de videos que me explica hartas cosas de cómo se hacen, y hay un video específico de esta plantilla. Importar proyectos desde Excel avanzado. Si lo ven, les va a quedar muy claro cómo funciona ese ejemplo que nos dice, cómo funciona el sistema de dependencias. Aquí la descripción es que permite importar proyectos desde Excel al sistema con una estructura de dependencia para un presupuesto. Por si no queda claro como la explicación que yo les voy a dar ahora. Entonces vienen estas cantidades de columnas que yo no puedo modificar, que yo no puedo crear más columnas porque le va a tirar un error. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero es un ítem correlativo, que no se van a saltar números, el correlativo, y el sistema de tipología, que es lo segundo que voy a explicar, funciona de esta manera. Como nosotros tenemos capítulos, tenemos secciones, dentro de las secciones tenemos capítulos y subcapítulos, y finalmente tenemos las actividades, lo que nosotros vamos a hacer es que para nuestras secciones, capítulos y subcapítulos, siempre le vamos a agregar la tipología C porque es una carpeta. En cambio, nuestras actividades o partidas o elementos, que son las que nosotros le ponemos una unidad y le ponemos una cantidad, siempre debiesen tener la letra A en esta columna de tipología. Entonces, en esta columna de tipología solo deben haber C y A. El ítem que yo aquí descubrí que lo puedo eliminar, y lo que puedo hacer es poner mi codificación, que yo ya la tengo, que es esta, me va a permitir que cuando yo importe mi archivo, este archivo, que es un XLS en formato 97-2003, si no me equivoco, es el sencillo de Excel, es el XLS simple. Entonces, si yo tengo mi estructura de esta manera, cuando yo lo importe, lo va a tener todo ordenado de esta manera, en capítulos y capítulos. Entonces aquí yo voy a poner C001, 0. La clase es lo que tiene que ver con cómo onda cómo ONDAC establece un sistema de código de dos dígitos que tiene que ver con cómo ellos ordenan esto. En realidad son, aquí yo lo voy a ver de esta manera, son estos códigos de letras que en realidad yo no las conozco. No es necesario acá están, todas estas. Si yo no las conozco, no es necesario que las ponga porque después va a pasar de que él va a asociar cualquiera. Entonces yo este también lo suprimo. Y el código, como expliqué antes también, es un código único que se establece para un material, que cuando yo no lo tengo asignado, lo que hace el sistema es asignar un código aleatorio que no está ocupado en el sistema, en nuestro presupuesto. Entonces también lo elimino. Y lo que yo voy a llenar ordenadamente es
no tiene ninguna dependencia de otro, o sea, está dentro de otra carpeta. Y estos funcionan de acuerdo al ítem, al este correlativo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo horas preliminares, que viene siendo un capítulo que no depende de nadie. Luego, instalaciones de faena es una actividad, porque tiene una unidad y tiene una cantidad. Por eso tiene una que después hay que nombrar para tener un precio. Entonces tiene la letra A. Y tiene la dependencia al ítem 1, que vendría siendo horas preliminares. Luego las que siguen están todas dentro de este capítulo, carpeta de horas preliminares, que vendría siendo escape, instalaciones, letrero indicativo. Y todas estas son partidas o actividades que tienen una unidad y una cantidad. Y todas también dependen del 1. Luego, en el obra gruesa, por ejemplo, también es una carpeta o capítulo y tiene una letra C que no depende de nadie, entonces tiene la dependencia 0. Luego, trazado y movimiento son actividades que tienen unidades y tienen cantidades, entonces por eso tienen la letra A. Y estas dependen del ítem 6, que es obra gruesa. Luego estas, que son actividades, bueno, tiene el capítulo de cimientos, que como capítulo no tiene unidades, pero sí tiene actividades, excavaciones, mejoramientos, revisiones. Estas todas dependen del 9, que vendría siendo cimientos. ¿Entienden? Entonces así yo voy ordenando. Esa dependencia funciona como cuando uno hace la catalán y la cambia dependiendo de la arquitectura. No. Funciona como la carta del proyecto cuando uno pone el nivel de categorización. Es para que por ejemplo, para que si tú tienes obra gruesa y dentro de obra gruesa tienes, no sé, por ejemplo, 3 carpetas, me digan que esas 3 carpetas están vinculadas a obra gruesa. Sí. ¿Cuál es el correlativo de obra gruesa en este caso? Sería el número 6. Entonces, todos los títulos que estén dentro de obra gruesa, antes de las actividades, como por ejemplo movimientos de tierra, cimientos, van todos dependiendo de lo que es obra gruesa, que es el 6. Entonces, acá aquí yo hice un ejercicio cortito para probar si en el ítem yo puedo poner cualquier cosa como mi codificación. Y como yo tengo carpetas dentro de otras carpetas, también estoy probando la dependencia. Entonces, por ejemplo, yo acá establecí el capítulo movimiento de tierra, luego tiene otra carpeta que también es un capítulo que se llama planificación de terreno y que dentro tiene una actividad. Como esa actividad tiene unidad y cantidad. Y en el ítem puse mi código del ITS49 y en las dependencias mi primer capítulo no tiene dependencia, entonces 0. El que sigue depende del de arriba, que es el 1, movimiento de tierra. Y los que siguen, como están dentro del de arriba, dependen del 2. Dependen del terreno. Dependen del 2, del 2. Luego probé con otra letra, otra sección, como la del cielo, porque quería probar si funciona los ítems. Cuando uno los numera en onda de manera automática, no repite el código. Por ejemplo, poner 1.1, después decir 1.2, y si yo quería probar si me funcionaba un código repetido, y funciona. Entonces, no tendría problema en codificar con el mismo código algo, porque yo voy a saber que este código
cielo tengo mi capítulo de cielo continuo, que depende de aquí de ítem 6, que vendría siendo cielo. Y tengo mis dos planchas de isocartón que son distintas, que aquí deberían haber a lo mejor 3, de acuerdo al proyecto, aunque podría establecer que no también una plancha, sino que una inclusive en el cielo, que dependen del 7. Tengo mis cantidades y lo que yo hago es insertarlas dentro del onda, exportarlas. Y me quedó así. Son dos carpetas en el fondo que yo hice con mis subcarpetas que finalmente tienen mis actividades o partidas y que quedan con mi ítem, con una clase aleatoria, con ninguna, con un código aleatorio de onda. Entonces, por ejemplo, si yo ya establecía un precio unitario y me voy a los informes y quiero obtener un presupuesto detallado, yo voy a tener ordenadamente codificado dentro de mi importe, con mis valores, con mis cantidades, mi precio unitario, que está en pesos, y cuando yo le pongo un precio unitario me va a capturar el Perfecto, y cuando verifiquemos cómo diferenciamos cuando planifiquemos. claro, porque vamos a verificar desde onda. Sí. ¿Hay alguna tabla de importancia ¿Qué que función permita más grande? agregar una característica más o algo? Esa es la única que tenemos para ¿Cuál trabajo el doble? ¿Qué se hace hoy día? Yo sepa, podríamos agregar un código para el ejercicio académico, Tanto. alterar el nombre, que no es lo que buscamos, pero para un ejercicio académico podríamos ¿Y de cuánto se puede hacer? agregar. Podría decirle ¿Yo esto que puedo que diferenciar no tengo la nada? cantidad de horas ¿Tú no estás en la hora piano? Claro. Ahora ya estoy con... La señora en video explica que uno lo sabe porque va ¿Con los niños también? Ah, cagaste. ahí uno se da cuenta que especificar el distinto de otro que tiene una Esos buenos no han venido. El Cristian sí. El Cristian sí, pues, pero los otros buenos no. El Cristian es responsable. No, sí sé que el Cristian yo digo las cartas. El más motivado de todo. Lo otro sería, Lo otro una vez que tengamos el presupuesto de onda, extraer el código que diga la onda y pasarlo a nuestro itemizado por todo lo que tengamos. Oye, se me acuerda esa weá que aquí no se me acuerda cómo es. Automáticamente los códigos. Te la mando pues, para presentarlo bien hecho. Debe tener como una guía. Pero después tenés que resolver. Y así, responder. Ese código no se duplica. No, vamos a ver una guía, final no hay duda de cómo lo presentamos. Porque lo que uno ve es que va preparado por niveles, Así, ¿no? nosotros de forma que Deja la preocupación con nadie. entonces vamos a ver para llegar a ese, si no nos sirve el onda, porque tiene ahí sus formas de lo sacamos por ahí. ¿Vamos a la hora? Ya. Ya. ¿Qué me pasa en la lista? Ya me quedó. Ya, no lo tengo.